Señor, nos acercamos delante de ti, reconociendo que tenemos necesidad de ti. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tomes el control de cada uno de nosotros y que nos dé la oportunidad de poder avanzar, Señor, en este día. Cancela todo estorbo en medio nuestro, Señor, y permítenos poder mirar una vez más que tus misericordias se han renovado para nosotros a través de tu palabra, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona toda acción con la cual te hemos ofendido. Y permítenos a través, bendito Señor, de tu palabra, poder recibir ese perdón que nosotros buscamos el día de hoy. En tus manos ponemos, Señor, a toda la congregación, aún a los que no han podido estar con nosotros en medio nuestro. Nos ponemos, Señor, delante de ti, reconociendo que te necesitamos, Señor, en cada momento. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, Señor. Amén y amén. Denle, por favor, un aplauso a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué hermoso es poder ver cómo los apóstoles del Señor trabajaban en la enseñanza? Es hermoso poder ver en este caso al apóstol Juan enseñando al pueblo que le estaba escuchando en ese momento, que no hay nadie que pueda decir que no es pecador, que no hay gente que pueda afirmar que es pecador. Y los motiva en ese momento con esta palabra que les dice: si nosotros confesáramos nuestros pecados, Él, decía, Él que es fiel y justo, nos perdonaría los pecados. ¿Sabe por qué el apóstol Juan se atrevería a decirle a un pueblo que confiese sus pecados? ¿Por qué se atrevería a motivarlo a confesar sus pecados, hermano? ¿Por qué? El apóstol Juan sabía que mucho pueblo en la casa del Señor vive con pecados ocultos. Vive con pecados que no le permiten salir adelante. Vive con pecados que han sido un estorbo para su crecimiento o para su formación. Entonces, el apóstol Juan le dice a la gente: confiesa tus pecados, pero confiésalos a aquel que es justo y que te va a perdonar, dice. ¿Sabe qué es hermoso saber que hay alguien que nos puede perdonar? Que hay alguien con quien nos podemos acercar y que podemos obtener una bendición a través de él. ¿Sabe qué es hermoso eso, hermano? Pero ¿sabe qué triste es poder ver, como dice aquí el apóstol Juan, que no confesamos nuestros pecados porque vivimos engañados? Porque estamos engañados nosotros. ¿Cuántos de los que estamos en la casa del Señor seríamos capaces de decirle al Señor: Señor, mira, este es mi pecado? Pero ¿cuántos podríamos decirle: estos son mis pecados, Señor? Pero aún más, ¿cuántos podríamos decirle: estos son mis niveles de pecado, Señor? Porque podemos tener niveles de pecado, hermano. Y eso es lo que nos va a llevar realmente a poder tener un cambio en nuestras vidas. Cuando tenemos la capacidad de reconocer, hermano mío, que somos pecadores. Y el que es pecador solamente tiene un camino para poder llegar a la presencia de Dios. Y ese camino es la confesión. Es la confesión. Si no los confesamos, es el principal estorbo para poder entrar a la presencia del Señor. Por eso el apóstol Juan, hermano, quería hacer que el pueblo que le escuchaba en ese momento tuviera un encuentro con el Señor. Un encuentro que le llevara a saber que solo en Él hay libertad, que solo en Él hay bendición y que solo en Él iban a encontrar la salida para poder estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos podrían decir amén? ¿Usted cree que en Él hay solamente la salida para estar un día en la presencia del Padre? Porque entonces usted y yo necesitaríamos tener una revelación que tenemos que vivir. ¿Cuántos creen que Jesús es la revelación que necesitamos? Porque dice la palabra del Señor, también ahí en el libro de Juan, dice que Jesús es el camino y la verdad. ¿Sabe? Cuando uno que es pecador
reconoce sus pecados, está entrando en un camino de verdad. Y ese camino de verdad lo va a llevar a otro camino que dice la vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, estamos ya en ese camino donde la vida es para cada uno de nosotros eterna? Pero si no es así, entonces necesitamos tener un encuentro con Jesús. Si no tenemos un encuentro con Jesús, tristemente, perdone por la expresión, tristemente no vamos a poder recibir cada promesa, cada bendición que Dios ha dispuesto para nosotros. Usted y yo necesitamos tener un encuentro con el Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Porque habiendo ese encuentro con el Señor Jesús, entonces van a venir cosas hermosas. Porque también en el libro de Juan dice la palabra que para tener el encuentro con el Señor Jesús necesitamos tener una condicionante. ¿Cuál es? Permanecer en la palabra, dice. Permanecer en la palabra. Y si uno permanece en la palabra, entonces vienen las revelaciones del Señor a nuestras vidas, hermano. Porque la palabra abre el entendimiento, la palabra te da revelación, la palabra te lleva a la vida eterna, la palabra lo es todo para nosotros. ¿Sí lo cree? Por eso dice aquí en la palabra, en el libro de Juan, dice, tienes que permanecer en la palabra. ¿Cuántos permanecen en la palabra? Porque la permanencia en la palabra, ¿sabe qué hace? Quita el engaño. Quita el engaño. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, estamos siendo libres del engaño. Usted y yo necesitamos permanecer en la palabra del Señor, hermano. Permanecer en la palabra nos permite alcanzar grados de conocimiento en el Señor. Grados que nos van a llevar a liberación, que nos van a llevar a sanidad, que nos van a llevar a perdón, que nos van a llevar a valorar a otros en lugar de menospreciarlos. Grados que nos van a poder decir un día con palabras ciertas, fieles y verdaderas, te perdono porque lo estás sintiendo en su corazón. Y no decir te perdono cuando el perdón jamás ha bajado al corazón y solamente se dice te perdono por una expresión, no porque haya de verdad un sentir en el perdonar a los demás. Por eso, cuando el apóstol Juan habla con el pueblo, él quiere transmitir una enseñanza diferente a las de los demás apóstoles. ¿Se acuerda que el apóstol Juan era muy letrado? Hablaba diferente a los demás, hablaba muy propio con los demás. Por eso él dice, quiero ciertamente redactar cómo es que acontecieron los hechos en todo lo que respecta al Señor Jesús. ¿Se acuerda? ¿Sí ha leído cómo habla él? Habla muy propio, habla como usted. Bien propio cuando usted comparte el mensaje de la palabra. No habla ñero como Pablo, o sea, como yo cuando hablamos la palabra. Sino él era muy propio, hermano. Y ¿sabe qué hermoso es cuando alguien busca las palabras apropiadas para poderte enseñar, para que tú veas que hay una preparación en lo que está diciendo? ¿Sabe qué hermoso es eso? Porque usted mira que hay conocimiento, que hay preparación, pero también que hay un tiempo dedicado a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien aquí pertenece al grupo del Señor Jesús? ¿Sí? Déjeme decirle que va a llegar un momento en que la educación de Tomás va a cambiar, en que la educación de Pablo va a cambiar, en que en la educación de cualquiera de los discípulos que usted quiera del Señor Jesús va a tener que cambiar para llegar a tener una educación como la de Juan. Y entonces, todos aquellos que les conocieron, que hablaban como los grandes pescadores de mar, hermano, van a tener que mirar cómo la disciplina y la permanencia en la palabra transformó el hablar de cada uno de ellos hasta hacerlos como el del apóstol Juan. Así tiene que pasar en nosotros, ¿qué le cuento? Así tiene que pasar en nosotros, porque los que nos miran, los que nos conocen, tendrán que experimentar un cambio en cada uno de nosotros para que digan, ciertamente la permanencia en la palabra, ciertamente la fidelidad en su Señor, ciertamente los años que llevan en el Evangelio han transformado la forma de hablar de estos hombres. ¿No lo cree usted? ¿O no se quiere dejar transformar?
Porque, ¿sabe una cosa? Cuando no se reconoce como somos, permanece en nosotros la esencia que nos engendró. Por eso decía el Señor, no se engañen, reciban consejo para que venga un cambio a sus vidas. Y aquel que les ha engañado pueda salir de ustedes. ¿Quién? El pecado, dice. Usted y yo necesitamos cambios. Usted y yo necesitamos entender que no podemos permanecer esclavos del pecado, como dice la palabra. Si usted quiere leerlo, vaya al libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 35. Ahí dice que se permanece esclavo, hermano, del pecado. Y aquí, mire, yo quisiera hacerle una pregunta, hermano. ¿Alguno se considera esclavo de su pecado? ¿Alguno se considera esclavo de su pecado, hermano? ¿Qué te ha esclavizado, que te ha hecho permanecer ahí? ¿Qué te gusta tanto que te has esclavizado a eso? Porque es necesario nosotros, el día de hoy, tener un encuentro con el Señor, tener un encuentro de confesión, un encuentro que nos lleve a libertad. ¿Para qué? Para alcanzar el perdón de Dios, hermano. Hoy necesitamos confesar nuestros pecados. Hoy necesitamos decirle al Señor, estos son mis pecados, Señor. ¿Para qué? Para que venga el perdón de Dios a nuestras vidas, hermano. ¿Sí considera usted apropiado eso? ¿Considera que es necesario confesar nuestros pecados? ¿O no considera usted que sea necesario en su vida? Usted dirá, hermano, ¿yo qué tengo que decirle mis pecados a Juan, a Pedro, a Abraham o incluso a usted, hermano? No, esto es con el Señor. Esto es un diálogo con el Señor, hermano. Y yo te podría decir, hermano, sí, qué bueno que tengas tus diálogos con el Señor. Qué bueno que sepas quién es el que perdona los pecados. Yo te podría decir, enfréntalo entonces. Enfréntalo. Porque si tú sabes que el Señor es el que perdona los pecados, enfréntalo, enfréntalo. Porque ciertamente la palabra dice que el que perdona los pecados es el Cordero de Dios, dice. Mira, ahí viene el Cordero de Dios, decía Juan. El que perdona los pecados, decía. ¿Sabe qué hermoso es saber eso? Pero más hermoso es vivir el perdón del Señor. Tener un encuentro con el Cordero de Dios, con el que se va a sacrificar por ti, con el que va a derramar la sangre por ti, para que puedas ver la victoria del Señor en tu vida. Un encuentro que te permita entender y comprender que todo el sacrificio que Él va a hacer por ti vale la pena, hermano. ¿A alguien le gustaría ser sacrificado por otro? ¿Verdad que no? Pero sin embargo hubo alguien que se sacrificó por ti. Y ese sacrificio todavía pesa y pesa por generaciones. Porque dijo que ese era el último sacrificio para todo aquel que iba a ser salvo, hermano. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren alcanzar un día la bendición de parte del Señor? Porque necesitamos tener cambios. ¿Sabe que es un tiempo de oportunidad para cambiar? ¿Sabe que es un tiempo en el que usted tiene que tener un encuentro con el Señor? Y Él le está ofreciendo ese tiempo de encuentro con el Señor. Mire, usted y yo no necesitamos que nos lleven a rastras a la presencia del Señor. Usted y yo no necesitamos que descubran delante de toda la gente lo que nosotros hicimos en un momento. No necesitamos pasar la vergüenza que pasó la mujer que fue llevada delante del Señor. A esa mujer que delante de todo mundo dijeron, la encontramos en el pleno acto, adulterando, le dijeron. ¿Quiere usted que un día lo lleven así delante del Señor? Y que delante de la congregación diga, mira, este es un pecador, esta es una pecadora porque hicieron esto y hicieron esto otro. ¿Qué caso tiene que nos exhiban delante de Dios cuando el Señor te dice, acércate conmigo, acércate porque tengo para ti perdón, porque tengo para ti libertad, porque tengo para ti salvación? ¿Qué caso tiene? A esa mujer la llevaron delante del Señor, la exhibieron con todos los que estaban ahí, estuvo a punto de perder la vida por causa
del acto que cometió. Dígale a su hermano, tus pecados te pueden llevar a la muerte. Tus pecados te pueden llevar a la muerte. Pero resulta que estando con el Señor, ¿conoce usted al Señor Jesús? ¿Qué virtudes tiene Jesús? Porque usted puede mirar entonces cómo en ese momento las virtudes de Jesús empezaron a trabajar. Empezaron a operar las virtudes de Jesús, y entre la primera que empezó a operar fue la de la misericordia, dijo ahí. Hoy hay misericordia para ti. Hoy hay misericordia para ti. Hoy hay misericordia para ti, porque el Señor no mira como mira el hombre. El Señor no mira los pecados como los mira el hombre, hermano. Y entonces viene a surgir para esta mujer una oportunidad tremenda. Una oportunidad que el día de hoy tú y yo debemos de valorar y que no podemos perder, sino por el contrario, decirle al Señor, hoy yo me quiero aferrar, Señor, a la oportunidad que tienes para mí. Hoy quiero confesar mi pecado para que venga sobre mí, Señor, tu perdón. Porque perdón significa libertad. Porque perdón significa avance. Porque perdón significa prosperidad. Porque perdón significa cambio. Y entonces esta mujer, al estar delante del Señor, mire, ella cerró su boca. Cerró su boca. ¿Por qué cerró su boca? ¿Por qué esta mujer no fue como usted y como yo? Quizá dirá usted, porque ella no era mexicana, Señor. Porque ella no era como nosotros, que todo refutamos, que todo cuestionamos, que todo queremos, hermano, ahí justificar. No. Ella cerró su boca porque sabía que se había equivocado, que se había dejado llevar por situaciones que a ella en ese momento le eran gratas, hermano. Pero sin embargo, mire cómo la misericordia de Jesús, la sabiduría de Jesús empezó a trabajar. Y levantó la voz y dijo, todos ustedes, algunos que fueron testigos visuales y todos los demás que escucharon, ¿quién podría lanzar la primera piedra? La primera acusación sobre ella. La primera declaración de ajusticiala, Señor. La primera declaración de se lo merece. La primera declaración de que todos juntos sobre ella. ¿Quién podría hacerlo? Dijo. Y sin embargo el silencio pasó como aquí. Nadie fue capaz de levantar la voz y decir, heme aquí, Señor. Y tengo puntería de indio, Señor. David y yo ahí nos íbamos en puntería, Señor. Nadie. ¿Por qué? Porque cuando trabaja la misericordia y la sabiduría del Señor, no hay quien se pueda levantar y decir, dale, Señor, porque se lo merece. Porque Él claramente cuando dijo, alguien de aquí puede atestiguar el pecado de ella, lanzando la primera piedra, dijo, el que esté libre de pecado. ¿Sabe qué hermoso es eso, hermano? ¿Sabe qué hermoso es entender que el que camina con el Señor, que el que vive al Señor, que el que entiende al Señor, jamás va a levantar la piedra contra sus hermanos? Ni aún tu esposo, ni aún tu esposa, ni aún aquellos que son parte de tu familia levantarán la piedra contra ti, porque saben que el único que puede declarar juicio sobre nosotros es el Señor, hermano. Tu pecado puede ser muy grande. Tu pecado puede ser el más grande que se puedan imaginar. Pero sin embargo, aún para los pecados que el hombre considera grandes, surge la palabra de Dios que dice, mujer, nadie te acusa. Iglesia, nadie te acusa. Vete, dice, y no peques más. ¿Sabe qué tremendo, hermano? No sé si a usted le gusta o no le gusta, pero miren, saber que Dios tiene perdón para su iglesia es algo que usted y yo necesitamos tomar.
¿Alguien está libre de pecado aquí en la iglesia? ¿Alguien está libre de pecado? Porque mira, hermano, esa mujer adulteró, esa mujer tuvo relación con otro hombre. Pero sabe, el adulterio no solamente es carnal, no solamente es estar dos personas teniendo relaciones. El adulterio lo puede mirar en otras aplicaciones, hermano. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus palabras, hermano? ¿Estarás siendo fiel y verdadero con tu corazón o estarás adulterando con el corazón, hermano? Yo me acuerdo que en cierta ocasión el apóstol nos compartía y nos decía: estás teniendo una relación con tu esposa mientras tu pensamiento está con otra mujer, decía. Qué tremendo es eso. Porque no solamente estoy adulterando, hermano, con mi pensamiento, sino que todavía estoy afrentando a mi mujer, hermano. Y entonces uno puede ver cómo el pecado te va llevando por otros niveles de pecado. Cómo el pecado te está perdiendo en lo que a tu carne le gusta. ¿Hay algún carnal aquí? Difícil de decirlo, ¿verdad? Pero ciertamente usted y yo necesitamos comprobar que lo que el Señor ha dispuesto para nosotros no es que vivamos en el pecado, ni que seamos esclavos del pecado, como le decía yo en el libro de Juan, sino que nosotros seamos libres de todo pecado, porque por eso Él nos sacó de la tierra de esclavitud que nos generaba el pecado, para poder ser parte de Él y empezar a vivir una vida diferente en el Señor, hermano. ¿Sabes qué? Cuando la palabra dice: sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, dice la palabra, entonces confiesa tu pecado, déjalo a un lado y empieza a vivir la promesa que yo te he dado. Porque Él te dijo: te voy a llevar a una tierra nueva. ¿Cuántos quieren entrar a la tierra nueva? Oh, pocos. Pocos, amén. ¿Por qué? ¿Quieres seguir gozando tu pecado? ¿Quieres seguir disfrutando tu pecado? ¿Quieres seguir teniendo a tu estorbo ahí? Porque cuando hay pecado, no hay bendición. Se frena la bendición. ¿Y sabe cuál es, hermano, para nosotros el tiempo de decir gloria a Dios o aleluya? ¿Sabe cuál es el tiempo para que nosotros podamos decirle al Señor gloria a Dios o aleluya? Cuando el Señor dispone para ti libertad, cuando el Señor dispone para ti un cambio, cuando el Señor dispone para ti bendición, es el momento de tomar la oportunidad y de decir gloria a Dios, Señor, porque yo quiero entrar a ese cambio, Señor. ¿Sabe? Hay gente que pierde la oportunidad de la visitación del Señor. Hay gente que pierde esa oportunidad. El Señor llega a tu iglesia, el Señor llega a tu casa. ¿Se acuerda usted de Simón? Simón, como le quiera usted decir. ¿Se acuerda cómo llegó el Señor a su casa? Entró a la casa. Entró a la casa y estando en la casa, en lugar de que él se acercara al Señor, se acercó una mujer. Se acercó una mujer y empezó a llorar. Y empezó a lavar los pies del Señor. Y empezó a secar sus pies con su cabello. ¿Se acuerda o no? Mire cómo el Señor puede llegar a tu casa con toda la intención de bendecirte, de sacarte del pecado en el que estás viviendo. Pero muchas veces no ponemos la atención y hay alguien que nos lleva la ventaja y nos quita la bendición de Dios. Porque esa mujer supo aprovechar. Esa pecadora supo aprovechar y esa pecadora se puso a los pies del Señor, empezó a derramar las lágrimas y le dijo: tú sabes que cada lágrima tú la recoges en una copa y ninguna se perderá, Señor.
Y cada lágrima que estoy poniendo en tus pies es una aceptación al evangelio que tú estás declarando y proclamando para mí, Señor. Pero aún más, ahora lo hago mi cobertura, ese evangelio, Señor. Lo hago mío y caminaré con esa enseñanza y la viviré, porque sé que en ti encontraré un cambio, Señor. ¿Sabes? Si la iglesia fuera así, qué impresionante iglesia tendríamos. Sabiendo que es lo mejor que nos puede pasar, estar a los pies del Maestro, viviendo el evangelio, permeando el evangelio con nuestras lágrimas por el gozo, por la alegría que nos da estar con Él, pero sobre todo decirle, por la cobertura que representará tu palabra en mi vida, Señor. Yo no sé de verdad qué pensaría Simón cuando Jesús le dijo, ¿viste lo que hizo esta mujer? Tú ni siquiera, tú que dices ser iglesia, Simón, tú que dices ser padre de familia, Simón, tú que dices ser parte de mi cuerpo, Simón, tú que dices ser, ni siquiera sabes lo que es el respeto a mi autoridad, le dijo. Porque le dijo, ni beso me diste. ¿Alguien sabe lo que es estar en la casa de Dios? ¿Alguien sabe para qué vamos a la casa de Dios? Porque hasta en eso hemos pecado. Hasta en eso hemos pecado. Menospreciando la casa de Dios. Menospreciando la casa de nuestro Señor. Creyendo que la casa del Señor es solamente para venir a ver a los hermanos, a platicar, a sacar cosas que quiero sembrar en los demás, en lugar de llevar la palabra del Señor a cada corazón en la casa del Señor. Ay, hoy vi que tú danzaste feo. Ay, hoy vi que tú brincaste feo. Ay, hoy vi que en todo te equivocaste. ¿Sabes una cosa? Corazones dispuestos son los que busca el Señor. No corazones que juzguen ni que menosprecien a los que vienen a danzarle al Señor. ¿Sabe, hermano? ¿Hay aquí algún gran cantor? Porque entonces, si no hay algún gran cantor, ¿por qué juzgamos a los que están ahí? Ay, cantan re feo. Ay, ya lo oíste, se le salió un gallo. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo cree usted, hermano, que cantaba David? Hermano, la palabra dice que era el dulce cantor. Amén. Qué bueno que cantara hermoso David. ¿Cómo cantaría María? ¿Cómo cantaría Aarón? ¿Cómo cantaría Moisés, hermano? ¿Cómo cantaría cada uno de ellos? Para que el Señor se agradara con cada uno de ellos, hermano. Yo le pregunto, ¿cree que todos tenían voz de ruiseñor? ¿Cree que todos tendrían la voz, hermano, mire, afinada para llegar a los oídos de Dios e impresionarlo? ¿Cree usted que así sería el asunto? Porque si no, muchos estaríamos fuera. Alguno de aquí canta como Narciso. No, hermano, el único que canta feo y macizo es usted, va a decir. Pero ¿sabe? Usted y yo necesitamos alabarle al Señor, aún con esa voz que nos ha dado Dios. Ay, ¿yo quién soy para alabar al Señor? Ay, ¿yo quién soy para agradarle a Dios? Ay, ¿yo quién soy para decirle, aquí está mi canto, Señor? ¿Sabes? Eres una creación de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un escogido de Dios. Eres alguien a quien el Señor quiere perdonar por causa de saber agradar al Señor, hermano.
Eres alguien que necesita saber que tienes un Dios, un Cordero que se sacrificó por ti para llevarte a una libertad plena, hermano. Por eso dice, confiesa tu pecado, dice, confiesa tu pecado. ¿Sabe qué esperaba el Señor de Simón? Que le dijera, perdóname, Señor, me equivoqué porque no te supe honrar, no te supe valorar, perdóname, Señor. Pero ¿cuántos no hacemos eso con el Señor? ¿Cuántos no tenemos la capacidad de decir, me equivoqué, Señor, me equivoqué, perdóname, Señor? ¿Se acuerda usted de Adán y de Eva? ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue el pecado? ¿Se acuerda o no se acuerda? Porque uno tiene que entender entonces. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? Porque uno puede ver cómo el pecado de ellos, esa desobediencia, los arrastró a perder la bendición de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que ninguno tuvo la capacidad de decir, perdóname, Señor, perdóname. Uno dijo, el serpiente me llevó a esto. Y otro dijo, la mujer que me diste, Señor. Fíjese cómo los dos tenían la actitud de echarle la culpa a otros. Y así somos muchos de nosotros. Buscamos a quien echarle la culpa, a ver quién está a mi alrededor. Ah, fulano fue. No, olvídate de eso. Olvídate de echarle la culpa a alguien. Aprende a decirle al Señor, me equivoqué, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, mi Dios. Para que entonces vengan los cambios de Dios a nuestras vidas. Para que venga la libertad de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos podrían decir amén? ¿Cuántos se atreverían a enfrentar un reto en el Señor hoy? Porque mire, hermano, la palabra dice que hay pecados de rebeldía. ¿Habrá algún rebelde aquí en la casa del Señor? ¿Habrá alguien que se rebele a los planes de Dios? ¿Habrá alguien que se rebele a la orden de los padres? ¿Habrá alguien que se rebele a la enseñanza de los padres? ¿Habrá alguien que se rebele a la palabra del pastor? Pregunto. Porque en todo hay rebeldía. En todo podemos tener rebeldía, hermano. Ah, yo no voy a hacer lo que dijo mi papá. Ah, yo no. ¿Yo por qué? Que lo haga otro. No, que fulano lo haga. ¿Yo por qué? Siempre hago todas las cosas yo. Si hay otros que lo pueden hacer, ¿por qué siempre me mandan a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me mandan a mí a poner un clavo ahí si otro lo puede poner? A ver, ¿alguien me podría decir por qué mandan a alguien a poner un clavo siempre? ¿Alguien sabe clavar? ¿Sabe cómo se agarra el martillo? Porque hay unos que lo agarran como su pastor agarra el micrófono. ¿Verdad? Hay otros que lo agarran de en medio creyendo que porque lo agarra de en medio va a llevar lo esencial. Y el que sabe agarrar el martillo se agarra, mira, pone y no le dan más de 2 ¡pau! Para meterlo donde va. Pero el que no sabe clavar, porque no tiene la técnica para hacerlo, si no le despostilla la pared,
ocupa como 5 o 6 clavos que enchueca. ¿O soy mentiroso? Alguien ha entrado a clavar cosas, ya sea paredes, ya sea madera. Si no sabe, aparte de que se esfuerza y se cansa, echa a perder las cosas. Entonces, ¿por qué alguien le puede decir, ve tú y pon ese clavo? ¿Será porque le reconocen con una característica? ¿O será porque a usted lo quieren menospreciar? ¿O será porque a usted lo quieren enseñar? ¿Cuál puede ser? Porque mientras yo no entienda que el proceso de Dios para limpiarme, para transformarme, para cambiarme, es quitar mi ego, yo no voy a poder entregarle al Señor mis estorbos, hermano. ¿Sabe que hay una bendición de Dios para su pueblo? ¿Sabe que hay una promesa de Dios de hace 1000 años? Miles de años, perdón. ¿Y no la está viviendo su pueblo? Hermano, es que yo no soy del pueblo de Abraham para decir que yo tengo la bendición y la promesa. No, hermano, es que a mí no fue el pueblo que el Señor me sacó de Egipto para recibir la promesa, la bendición. Oh, hermano, yo tampoco soy descendiente de Moisés, hermano. Oh, hermano, quítate tus pretextos. Quítate tus actitudes, quítate de dejar de estar diciendo que tú no eres nada, porque sabes una cosa, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús vino a los suyos y los suyos lo menospreciaron, los suyos lo desecharon, y entonces, mirando la acción de ellos, Él decidió tomar y dar oportunidad a un pueblo diferente, hermano. Alguien que ignoraba, alguien que no conocía, alguien que empezó a vivir la experiencia de la palabra, alguien que empezó a adentrarse a la palabra con el Señor, alguien que empezó a vivir la verdad del Señor en su vida y que hoy en día tiene la oportunidad de ser un pueblo bendecido. ¿Sabe cuántos se podrían decir yo soy esos? Yo soy de esos, hermano. ¿Si lo cree o no lo cree? Pues yo creo que no lo cree, hermano. Yo creo que no lo cree, porque si usted lo creyera, mire, hermano, ¿sabe usted cómo salta un chapulín? ¿Sabe usted cómo salta una langosta? ¿Sí? ¿Cómo saltan? ¿Qué es eso? Usted le dice a uno de los pequeños que están allá adentro, échate un brinco, hijo. El niño, como no sabe de qué se trata el asunto, va a pegar un brinco hacia arriba a lo mejor. Y si usted le dice, ahora échate uno más alto, hijo, va a pegar uno más alto. No, uno más alto. Va a ver dónde se trepa para echarse el brinco, hermano. No sé si así le pasa con los niños, porque yo los miro allá en las cámaras, hermano, y veo que quieren sobresalir unos de otros y le brincan más, y le brincan más, y se trepan algo para brincar, hermano. ¿Sabe? ¿Usted? Si usted creyera las promesas de Dios, usted se treparía donde sea para declararle al Señor a través de ese acto lo agradecido que está con Dios. Oh, ¿qué va a decir fulano? Ay, ¿qué va a decir mi amada? Que estoy loco. Que digan lo que quieran. Si el que te debe de impactar es el Señor, no el que está a tu lado, ni tu amada, ni tu amado, ni tus hijos, sino Dios, hermano. ¿Sabe qué interesante es poder ver que si tengo la oportunidad de ser perdonado, solamente hay un requisito para que yo lo sea? Y dice, confiesa, confiesa. Confiesa tu pecado, dice, y obtén tu perdón, dice. Pero qué difícil es confesar, hermano. Pero qué difícil es poder decir lo que yo he hecho, hermano. ¿Por qué es difícil algo?
A ver si van el volumen al micrófono, que no los oigo. ¿Por qué es difícil? Dígale a su hermano, ¿por qué no se practica? ¿Por qué no se practica? Usted mira a un futbolista cómo practica una jugada y hasta que la perfecciona, ya no le es difícil porque la hace continuamente. Pero el que no practica algo, le es difícil hacerlo porque no hay una práctica. Es más fácil guardar el pecado que exponerlo, que declararlo, que sacarlo. Es más fácil justificarlo que a declarar que me equivoqué, Señor. Me equivoqué, Señor. Me equivoqué, Señor. ¿Alguien de aquí se ha equivocado? Sería bueno decirle al Señor, Señor, me he equivocado con todo lo que he hecho, Señor. Y usted a lo mejor dirá, Señor, pero no me he equivocado en tantas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Eso es lo que necesitamos aprender nosotros. Que un error arrastra otro error. Que otro error nos lleva a otro error. Y que otro error nos lleva a otro error, hermano. Cuando nosotros aprendamos a mirar que solamente hay alguien que puede sanarnos y librarnos de nuestros pecados, vamos a vivir esa experiencia de bendición. ¿Se acuerda usted de esa mujer que buscó tocar el manto del Señor? ¿Se acuerda de esa mujer, hermano, que dicen algunos de los evangelios dicen 12 años, otros dicen 18 años, que estuvo con un problema, con un flujo de sangre, que tuvo problemas, hermano, que llegó al grado de consultar a muchos médicos, dice. Y dice que tanto consultó médicos que se acabó su fortuna, que se acabó lo que ella tenía de dinero. ¿Se acuerda o no? ¿Cuál fue el remedio para su enfermedad? ¿Cómo se llamaba el remedio? ¿Cómo se llamaba la medicina? ¿Sabe que no hay mejor medicina que Jesús? ¿Sabe que no hay mejor respuesta que Jesús? Y aunque suene a comercial, ¿sabe que solo Jesús salva? ¿Sí lo sabe? ¿Y qué está esperando? ¿O qué esperamos? ¿Qué esperamos? A que el médico diga, te doy tanto tiempo. ¿Quién es el médico para decir, te doy tanto tiempo? ¿Quién es el médico para decirme a mí, ya no la hiciste? ¿Quién es el médico para decirme a mí, si ya no tienes con qué, ya no hay solución para ti? ¿Quién es el médico? Dígame usted. Si el único que puede llevarme a una libertad plena, a un perdón de pecados y a una sanidad, se llama Jesús. Jesús, hermano. Es el único que me puede llevar a esa verdad eterna. Es el único, hermano. ¿Por qué dejarme impactar por lo que puede decir una persona? ¿Por qué no vivir la verdad o la realidad a la que el Señor me ha traído? ¿Por qué unos tienen la visión de quién perdona y por qué otros no la tienen? ¿Por qué Juan decía, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Fíjense, mira, decía, ese que viene ahí caminando tiene el poder de quitar el pecado tuyo, 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 tuyo y del mundo, decía, hermano. O sea, Jesús les estaba diciendo, no tiene límites, le decía. No tiene límites para perdonar. No tiene límites para traer un cambio a su vida. No te va a decir solo tú y solo tú, vengan para acá que con ustedes puedo nada más. No. Decía, tiene el poder de perdonar el pecado del mundo, decía.
¿Cree usted que el Señor Jesús puede perdonar sus pecados? ¿Sabe que hay pecados de codicia? ¿Por qué dejamos que la codicia nos llene, hermano? ¿Por qué dejamos que la codicia nos impacte de una manera que no es positiva? ¿Por qué dejamos que la codicia se haga una con el pueblo de Dios? ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Gente que le servía a Dios a través de los apóstoles, dice. A través de los siervos que el Señor levantó, dice. Gente que estaba sirviéndole al Señor, pero de repente entró en ellos un espíritu de codicia, hermano, dice. Entró el espíritu de codicia y pecaron codiciando lo que era en algún momento de ellos. ¿Sabe qué triste es decirle al Señor, te doy esto, y después te lo quitan? Eso impacta de tal manera que dice la palabra que vino a cada uno de ellos por hacerse cómplices. ¿Qué? ¿Qué les pasó? ¿Cayeron muertos? ¿Sí lo dice o le estoy mintiendo? ¿Sabe que la codicia lleva a muerte? ¿Sabe que la codicia por los bienes de otros te pueden llevar a muerte? ¿Sabe que la codicia es un mal que camina en el pueblo de Dios? Y no de otros planetas de la tierra. ¿Sí lo sabe o no? ¿Qué estamos haciendo para evitar eso? ¿Qué estamos haciendo? Porque yo tengo que trabajar el corazón de mis hijos, el corazón de mi familia, el corazón de la iglesia, para enseñarle que la codicia lo puede llevar a muerte. Que la codicia lo va a llevar a perderse, hermano. Alguien de aquí sabe que hacer becerros de oro, dioses de oro, es pecado. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a su siervo, desciende? Desciende porque mi pueblo ha corrompido la enseñanza que tú le diste y hoy están haciendo un Dios de oro. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es tu Dios de oro? ¿Cuál es tu Dios de oro? ¿Por qué no se hicieron un Dios de madera? ¿Por qué no se hicieron un Dios de plata? ¿Por qué no se hicieron un Dios con ramas? Dígame usted, ¿por qué de oro? ¿Si hay alguien ahí? ¿Cuántos hay aquí? Ayúdeme entonces. Ayúdeme, por favor. ¿Cuál es tu Dios de oro? ¿Qué te da tu seguridad? ¿Qué te da tu estatus? ¿Sabe usted, hermano, que para algunos su Dios de oro es su forma de expresarse, de hablar y de vestirse? Porque dice, esto me abre la puerta por donde sea. ¿Sabe que para otros su Dios de oro es su cartera? Porque te abre la puerta en cualquier lugar. ¿Sabe lo que es un Dios de oro? Porque eso es algo contra lo que tenemos que pelear usted y yo. Cuando pongo a ese pecado por delante, en lugar de poner al Señor por delante, hermano. Voy a decir algo, espero que no se enoje conmigo, pero sabe que para los padres los dioses de oro son los hijos.
Y ese es un riesgo muy grande. ¿Qué le hicieron al pueblo cuando llegó el siervo? Miró al Dios de oro. ¿Qué le hicieron al pueblo cuando el siervo destrozó al Dios de oro? Cuando lo molió. ¿Qué le hicieron al pueblo? ¿Sabe qué tremendo es eso? Que como juicio de Dios, el Señor te haga beberte a tu Dios. Como diciendo, lo amas tanto, mételo a tus entrañas. Lo amas tanto que te destroce las entrañas. Lo amas tanto que te envenene tus entrañas. Porque tú ya no eres parte de mí. Mira, hermano. Tremendo, hermano. Por eso, dígame, ¿entraron a la tierra prometida? Ni uno. De casualidad que las nuevas generaciones son las únicas que entraron a la tierra prometida. Solo Caleb y Josué, ¿verdad? Que eran fieles al Señor. Que no le entraron a la onda de los dioses de oro, dijeron. Yo dependo de Dios, dijeron. No dependo del hombre, dijo. Yo dependo del que no veo, no del que veo y me abre las puertas, dijo. ¿Habrá alguien aquí así? Alguien que le pueda decir al Señor, sí, Señor, yo he cometido el error de hacer dioses de oro pecando contra ti, Señor. ¿Habrá o no? Ay, hermano, yo pensé que me iba a hablar de pecados más fuertes, hermano. ¿Para qué si ya los conoces? ¿Para qué si ya te han hablado de ellos? El pecado más fuerte lo tenemos aquí. Porque dice la palabra que donde está tu corazón, ahí están tus tesoros. Y sabe, mire, yo no sé cuánto tiempo tengamos, pero mire, yo quiero motivarlo en esta hora. Quiero motivarlo sinceramente a que usted se tome unos minutos para que podamos decirle al Señor, te entrego mis pecados. Dame mi perdón, Señor. ¿Alguien necesita perdón de algo? ¿Por qué quiero motivarlo? No solamente a que usted hoy quiera tener un cambio, sino a permanecer en ese cambio.